Bienvenidos. En este video voy a presentar una introducción a las propiedades mecánicas de los materiales, es decir, aquellas propiedades que determinan la resistencia de los materiales que serán sometidos a diferentes fuerzas. Mi nombre es Miriam Moreno Amado y este video se graba para los estudiantes que inician un curso de materiales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estamos rodeados de diferentes materiales que se usan para distintas necesidades en la vida, pero elegir el material idóneo que nos garantice su funcionamiento de forma segura requiere que conozcamos sus propiedades y su comportamiento. Las propiedades mecánicas de los materiales son muy importantes para el diseño de productos que prestarán servicios como es el almacenamiento del agua para uso y consumo humano, el mobiliario, las vías, los puentes, los medios de transporte y millones de usos más. Un diseño hecho con materiales escogidos de manera ingenua puede conducir a graves accidentes para el ser humano. Las propiedades mecánicas relacionan el comportamiento del material bajo la acción de alguna fuerza aplicada sobre un área definida. Se fundamenta en las teorías físicas de elasticidad y que son aplicadas en las metodologías para determinar la resistencia de materiales. Entonces, una fuerza se aplica sobre un área determinada. Aunque inicialmente se tienen en cuenta el efecto de la fuerza aplicada sobre el área, generalmente se analiza el esfuerzo y la deformación. Es decir, que el esfuerzo no es la fuerza, sino es una relación entre la fuerza aplicada sobre el área definida. Y la deformación es la variación relativa de las dimensiones de un objeto sometido a fuerzas. La deformación puede ser por tensión o por compresión, es la relación en el cambio de longitud dividido la longitud inicial. También se puede hallar la deformación por cizalladura o por cambio de volumen, que estas requieren unas fórmulas adicionales. Generalmente se analizan el esfuerzo, que se escribe con la letra griega sigma, y es la relación entre la fuerza aplicada sobre el área definida. Y la deformación, el cambio de longitud sobre la longitud inicial. En general, las fuerzas más comunes a que se somete un material y por lo tanto que son las fuerzas utilizadas para determinar las propiedades mecánicas de un material son 5. Se pueden clasificar en axiales, las fuerzas que actúan paralelo a la pieza central, las fuerzas de torsión y las fuerzas transversales que causan esfuerzos normales o llamados también perpendiculares. Las fuerzas axiales son dos básicamente, la tensión y la compresión. Las fuerzas transversales también tenemos dos muy comunes, que son las fuerzas de flexión y las fuerzas de cizalladura, que también se denominan esfuerzos cortantes. El efecto de las fuerzas aplicadas a un material pueden generar un determinado comportamiento de este y se estudian las propiedades mecánicas, que hay 14 más comunes. Algunas de estas propiedades son relativamente fáciles de explicar, otras requieren mayor conocimiento previo para elaborar su concepto. Aquí voy a presentarles de forma general las más fáciles de explicar y algunas quedarán pendientes para el siguiente video. Bien, las propiedades más comunes está la elasticidad,
que es la propiedad del material que se deforma al ser sometido a una fuerza externa y que le permite regresar a su estado original después de que se retire el efecto de esta fuerza. Por ejemplo, la banda elástica. Una banda elástica tiene su forma inicial, se le puede aplicar una fuerza de tensión, se deforma la banda elástica, pero una vez se retira la fuerza externa, la banda vuelve a su condición inicial. La segunda propiedad es la plasticidad, que se refiere a la deformación permanente que sufre un material después de ser sometido a una fuerza externa. Por lo tanto, no retorna a sus condiciones iniciales. Un ejemplo, un gancho de clip. Un gancho de clip se le aplica una fuerza, se deforma y queda con deformación permanente. Ya no retorna a su condición inicial. Entonces hablaríamos de la plasticidad, esa deformación permanente. La tercera propiedad es la fragilidad. La fragilidad es la propiedad de los materiales que conducen a su fractura sin deformación plástica o con una deformación plástica imperceptible. Por ejemplo, el vidrio o la cerámica. El vidrio sufre una fractura, pero no alcanza a sufrir una deformación plástica. El opuesto de la fragilidad es la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material de deformarse plásticamente antes de que ocurra su fractura. La quinta propiedad sería la ductilidad. La ductilidad se refiere a esa propiedad de deformación plástica de muchos materiales metálicos que le permiten hacer hilos o hacer alambres metálicos, estirarlos hasta lograr hacer un hilo. La fluencia es una propiedad que no la vamos a ver en este momento, la vemos en otro video. La maleabilidad, la maleabilidad es la propiedad o la capacidad de deformación elástica que permite a los materiales metálicos hacer láminas. La octava propiedad es la dureza. La dureza es la resistencia que opone un material a ser penetrado o rayado. Las siguientes propiedades, la novena y la décima, que es la resiliencia y la rigidez, no la vamos a ver ahora, no la vamos a explicar. Requiere un poquito más de estudio, sobre todo del diagrama de esfuerzo de formación. Entonces, estas dos propiedades, resiliencia y rigidez, las vemos luego. Por último, vamos a tener las resistencias. La resistencia a la tracción, que es debido a estas fuerzas de tensión. La resistencia a la flexión, que es debido a fuerzas transversales opuestas. La ruptura o la resistencia a la ruptura por distintas fuerzas. Entonces, resistencia a la ruptura por fuerzas de tensión, por fuerzas de compresión, por fuerzas de flexión, torsión, cizallamiento. Y por último, la decimocuarta propiedad es la fatiga, la resistencia a la ruptura por acciones de fuerzas repetitivas, resistencias a la ruptura, fuerzas repetitivas, hasta que se logre destruir el material. Entonces podríamos tener la fatiga, el movimiento del clip hasta lograr destruir el clip y tener dos piezas metálicas. Bien, ya sabemos que las propiedades mecánicas se refieren al comportamiento de los materiales a ser sometidos a distintas fuerzas.
fuerzas desde el punto de vista mecánico, de las cuales las más comunes son estas 5. Las vuelvo a repasar acá: la tensión, fuerzas paralelas, opuestas, que logran estirar el material, fuerzas de compresión que comprimen al material, fuerzas de flexión opuestas, fuerzas de torsión y fuerzas de cizalladura o de rozamiento. Bien, según el tipo de fuerzas, que en muchos documentos también lo denominan las cargas, que son aplicadas a un área determinada del material, se puede identificar el efecto que causa. Entonces, vamos a ver acá la tensión, que también se denomina tracción, son dos fuerzas axiales en sentido opuesto del material y van a conducir a estirar o alargar el material. La compresión también es una fuerza axial en sentido opuesto, enfrentados, que conducen a comprimir al material. La torsión la flexión son tres fuerzas que actúan perpendicularmente al eje longitudinal. Tendríamos acá el eje longitudinal, perpendicular al eje longitudinal, actuarían estas tres fuerzas que conducen a doblar o curvar al material. La fuerza de torsión, que son fuerzas de giro en sentido contrario, estas se definen en el sentido de giro de las manecillas de reloj y conducen a retorcer al material. Por último está la fuerza de cizallamiento o el denominado esfuerzo cortante, que son dos fuerzas tangenciales a su punto de contacto o fuerzas de deslizamiento en sentidos opuestos y enfrentados que conducen a cortar el material. Bien, acá está resumido. La tracción conduce a estirar o alargar el material. La compresión conduce a comprimir. La flexión a doblar o curvar. La torsión a retorcer. Y el cizallamiento a cortar. Los esfuerzos normales, el término normal o perpendicular, que se denota con esta letra griega sigma, son causados por fuerzas axiales a lo largo del eje ejercidas sobre un objeto. Por ejemplo, en esta fuerza de tensión sobre un área transversal, como la que se muestra en la figura, la fuerza aplicada es perpendicular al área transversal y va a generar un esfuerzo normal. Si la fuerza es de cizalladura, esta atravesará, tendríamos acá un ejemplo en un soporte de un televisor. Esta va a atravesar al objeto de forma transversal y el esfuerzo se denomina esfuerzo cortante. Se nota con esta letra griega tau y el ejemplo está acá, el perno de un soporte de televisión. Obviamente, aunque ocurren más fuerzas, se pueden analizar de forma independiente este esfuerzo cortante. Se observan que las fuerzas están en la misma dirección pero en sentidos opuestos y con el tiempo van a causar el corte del material o un corte paralelo. Esta fuerza F se distribuye a lo largo del área A, que definen al esfuerzo sigma y van a causar una deformación del material. El esfuerzo se define como la relación entre fuerza sobre área. En el sistema internacional, la fuerza tendríamos que
2 segundos que esto pueda escribir. Listo. El esfuerzo sigma en sistema internacional va a tener unidades de medida de newton sobre metros al cuadrado. Es decir, que sigma va a tener unidades de pascal. Aunque muchas veces vamos a encontrar la unidad de sigma en un submúltiplo, en un múltiplo, como es el kilopascal o el megapascal. Kilopascal o megapascal. En sistema inglés, el esfuerzo sigma se va a expresar como una relación entre libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado. Es decir, estamos hablando de la unidad PSI, aunque muchas veces el esfuerzo se va a expresar de forma KPSI, pero se abrevia de la siguiente manera, KSI. Entonces, KSI, cuando lo vean, significa kilo PSI. Bueno, por último, la deformación del material epsilon. Cuando un material con dimensiones conocidas, por ejemplo, este cilindro que tiene una longitud inicial L sub 0, es sometida a una fuerza, por ejemplo, acá las fuerzas F de tensión, se va a observar un alargamiento y por lo tanto el material ahora tendrá una longitud mayor, L sub F, mayor que la inicial. Obviamente también acá se observa una variación en el diámetro, pero para el caso de la deformación del material solamente vamos a tener en cuenta la variación de la longitud. La deformación se expresa con la letra griega epsilon, ya lo escribimos acá, se expresa con la letra griega epsilon y relaciona esta variación de longitud delta L, o sea, longitud final menos longitud inicial L sub 0, con respecto a la longitud inicial, o sea, sobre L sub 0. Esta sería la deformación del material. El video que sigue, en el video que sigue vamos a tratar las técnicas estandarizadas para realizar las mediciones que conducen a determinar las propiedades mecánicas de los materiales. Así que los espero en la próxima edición de video. Feliz día.